Eh, Les damos la bienvenida a todas, a todos, a esta reunión de hoy con la que iniciamos desde la corriente de abogadas y abogados laboralistas 7 de julio, este ciclo de charlas previas al 7 de julio, que empezamos hoy. Ahora voy a hablar algo de la charla de hoy. Vamos a hacer otra la semana que viene y vamos a hacer otra la subsiguiente, como charlas previas a la conmemoración y festejo que vamos a hacer el día 7 de julio, que desde ya voy anticipándolo, a las 17 horas en la sede de la UOM Capital, Unión Obrera Metalúrgica Capital, Hipólito Yrigoyen 4265, el 7 de julio, donde esperamos encontrarnos con todos y todas. Después va a haber más detalles sobre de qué va a tratar la actividad, pero indudablemente arrancará con algo de derecho del trabajo y política, y terminaremos en algún festejo conmemorativo y nos haremos algún mimo de pertenencia a este colectivo de abogadas y abogados laboralistas. Vamos a la actividad de hoy porque al ser un vivo tenemos el tiempo limitado y tenemos un temario enorme, es gigante. A ver, lo que nos trae hoy es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 27 del 2021 como herramienta de defensa sindical. Este es el título que le pusimos al vivo e invitamos para participar hoy y para llevar la batuta hoy en este tema a quien creo yo y creemos en la corriente que más y mejor ha analizado, al menos en este año que viene transcurriendo de la opinión consultiva, el propio contenido de la opinión consultiva. A Verónica Vidal, que la voy a presentar muy brevemente para, si alguien no la conoce, pero además para que la conocemos, ella no quiere esto. Ella me dijo, presentame como abogada laboralista. Y yo voy a decir que es abogada laboralista, pero voy a resaltar los oropelis, además formales que tiene, pues el conocimiento ya lo sabemos. Verónica es experta en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla, España, es embajadora de las normas internacionales del trabajo de la OIT, es docente en Teoría General de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y en cursos de actualización y posgrado, es formadora de formadores de género de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, es integrante de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Comisión Directiva del Grupo de Estudios de Derecho Social, es miembro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Plata, es publicista en materia de Derecho del Trabajo, Género y Derechos Humanos y actualmente cumple la función de relatora de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, agrego yo, tuvo un paso por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que, bueno, a ver, acordamos en darnos una dinámica que, repito, la batuta la va a llevar, hasta ahora hablé yo, pero la batuta la va a llevar ella, pero me va a permitir interrupciones, y idas y vueltas vamos a hacerlo más, algo así como nota periodística, que como si fuera un panel, aprovechando el formato que tenemos. Entonces, para arrancar, Verónica, bueno, te doy la bienvenida, que no lo dije. ¿Qué es esto de la función consultiva de la Corte Interamericana y en particular esta 27-21 del 2021, cómo se generó? Bueno, primero vamos a probar. Hola. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto enorme para mí, sobre todo haber logrado la conexión como primer punto, pero haber recibido esta invitación me emociona muchísimo. Siento una gran admiración por Gustavo y por las integrantes e integrantes de la corriente de 7 de julio y un gran afecto, y me emociona muchísimo que me hayan convocado para el inicio de este ciclo de nada menos que bueno, hacia la conmemoración del 7 de julio, ¿no? Del Día de los Abogados y Abogadas Laboralistas. Y sí, la verdad que con abogada laboralista me bastaba y me sobraba. Gustavo, me bastaba y me sobraba, porque me acuerdo de esa charla del 2020, de la celebración del 7 de julio, a Lucio Garzón Maceda hablando de
¿no? De lo que implicaba ser un abogado o una abogada laboralista, y bueno, sin lugar a dudas, como él decía, es asumir riesgos, ¿no? Y ser abogada laboralista, es decir, bueno, en este conflicto entre capital y trabajo, me pongo del lado de quien valora el trabajo. Así que bueno, con abogada laboralista me alcanzaba. Y sí, vamos a hablar de la opinión consultiva 2721 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parece no como grandilocuente este título, pero en realidad es como dice Gustavo, es verdaderamente una herramienta, ¿no? Y sin bajarle el precio a este instrumento internacional, es una herramienta fundamental que de gran utilidad, y me parece que para todos los colegas y las colegas que ejercen la profesión, para los actores y digamos, sociales, y para todos los que formamos parte del mundo del trabajo, para los jueces y las juezas también, por supuesto, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que permanentemente, bueno, es cíclico, esto de las avanzadas contra los derechos y las garantías de los trabajadores y las trabajadoras, y creo que esta es una herramienta fundamental, no solo en la protección y en la defensa de las organizaciones sindicales, los componentes del derecho colectivo del trabajo, sino del derecho individual del trabajo. Que tal vez para quienes como Gustavo y yo somos apasionados del derecho colectivo, nos cuesta mucho menos comprender el nexo inexorable, valga la redundancia, no es el nexo, ese vaso comunicante que hay entre el derecho colectivo y el derecho individual, pero tal vez para algunos colegas les es difícil comprender de repente que el asegurar, ¿no?, los distintos componentes del derecho colectivo implica garantizar los derechos individuales de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, ¿qué es esto de la opinión consultiva? La Corte tiene en el artículo 64.1 de la Convención Americana esta facultad, ¿no? La facultad de expedirse en consulta. Estas consultas las pueden hacer, las puede vertir cualquier Estado miembro de la OEA y los órganos de la OEA también, formularles consultas a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana, pero también de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Y esto adquiere gran amplitud, y así lo ha interpretado la Corte, ¿no? Porque puede inmiscuirse, podríamos decir, en la interpretación, o utilizar o abrevar en otros tratados internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos, aunque este no sea su objeto principal, ¿sí? O aunque lo integren de repente estados que no forman parte de la OEA, pero que tengan por objeto la protección de los derechos humanos. Entonces, va a entrar a interpretar los alcances, en este caso, los alcances por eso es importante, ¿no?, del derecho de negociación colectiva, libertad sindical y huelga, en relación además con otros derechos que en la charla van a ir surgiendo, con perspectiva de género. Y es muy importante este servicio que presta, ¿no?, la Corte Interamericana, que tiene capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, porque la misma Corte dice, bueno, ¿por qué yo presto este servicio? ¿Cuál es la finalidad, la función de este servicio? Bueno, coadyuvar el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre derechos humanos. Estas interpretaciones van a ayudar a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos. No son meras especulaciones abstractas, ¿no? Tienen esa finalidad. Y la Corte, además, recuerda que conforme el derecho internacional, cuando un Estado
es parte de un tratado internacional como lo es la Convención y de la cual la Corte Interamericana es la intérprete última, ese tratado obliga a todos sus órganos, ¿sí? Incluidos, por supuesto, Poder Judicial y Poder Legislativo, por lo cual la violación de cualquiera de estos órganos, o de los miembros de los órganos, va a generar responsabilidad internacional, ¿sí? Por eso la Corte dice, bueno, estima necesario recordar que los diversos órganos tienen que realizar el correspondiente control de convencionalidad, es decir, la compatibilidad de sus normas internas y de sus prácticas y de las prácticas de los órganos del Estado con relación a la Convención Americana y también de estos tratados de derechos humanos. Hay algo muy importante también en este punto, que es que la Corte señala que cuando va a llevar adelante esta interpretación, va a estar guiada por determinados principios. Entre ellos va a ser la buena fe, pero además va a recurrir a las pautas interpretativas del sistema internacional de los derechos humanos, porque estamos en el sistema interamericano de derechos humanos, porque va a interpretar normas de derechos humanos, y va a recurrir entonces a ese corpus iuris internacional relevante, guiado por el principio de pro persona. Que esto no es un tema menor, Gustavo, porque ya está delineando, ¿no? Está enmarcando de qué modo va a ejercer esta función consultiva. Bueno, va a estar atravesada por el principio pro persona. No es una interpretación abstracta y con cualquier finalidad, sino proteger y fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos y además guiada por el principio pro persona, nada menos. Bien. Bueno, creo que con esto la primera parte estaría más o menos respondida. Pero ¿qué lectura haces de la relación que hace la Corte Interamericana entre libertad sindical, negociación colectiva y huelga con democracia y lucha contra la pobreza? Bueno, eso también es muy interesante, porque está en la introducción de la opinión consultiva. Establece un nexo entre erradicar la pobreza crítica, que está vinculada al pleno desarrollo democrático de los pueblos, y para eso va a la Carta de la OEA y a los objetivos que se propusieron los Estados miembros cuando se integraron a la OEA. Ustedes van a ver que yo voy y vengo, a pesar de que esto es bastante dinámico y estoy tratando de mirar el celular porque entiendo que detrás están todas y todos ustedes, también me estoy guiando por el texto de la opinión consultiva. Y esto se lo agradezco a un colega con el cual tuve oportunidad de dar una charla, compartir una charla, que no era laboralista, y él me señalaba que esta suerte de expansión de derechos tenía que ver con interpretaciones doctrinarias que se hacían por fuera del texto, ¿no? Entonces yo trato de remitirme al texto de la opinión consultiva, más allá de las derivaciones que podamos hacer, porque es cierto, como decía Cosio, ¿no? que esto de las interpretaciones son un invento de la burguesía, de algún modo, ¿no? Que depende de dónde está el poder de la burguesía, qué tipo de interpretación vamos a elegir, ¿no? Si la exegética, porque la burguesía había accedido al Parlamento y entonces había que respetar la letra del legislador. En Inglaterra, como ya habían hecho la revolución 100 años antes y habían ganado el Parlamento, inventan el precedente, dice Cosio, y después, finalmente, en Alemania, como la burguesía había ganado las universidades, valía aquello que decía la doctrina. Entonces, yo voy a remitirme al texto de la opinión consultiva y es lo que intento hacer en esta suerte de ida y vuelta.
¿Qué relación establece? Al preámbulo de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque los estados se propusieron consolidar en el continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Entonces, bueno, estos son los lineamientos básicos a los cuales se adecuaron los estados cuando se unieron a estas cartas internacionales. Y me parece muy interesante que señala el artículo 10. Les estoy dando de alguna manera herramientas para que después vayan y las busquen, y es bueno para fundar, ¿no? El artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana, que específicamente establece que la promoción y el fortalecimiento de la democracia requiere el ejercicio pleno, pero además de pleno, eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de las normas laborales básicas, entre ellas aquellas que están contenidas en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT, que, como ustedes saben, está incorporada el derecho de sindicación, libertad sindical, ¿no?, negociación colectiva, y que recientemente la Conferencia Internacional del Trabajo ha incluido la seguridad y la salud y el trabajo dentro de estas normas internacionales básicas, estos derechos fundamentales, que implican nada más y nada menos que los estados, por el solo hecho de formar parte de la Organización Internacional de Trabajo, hayan ratificado o no determinados convenios que están incluidos dentro de estos derechos fundamentales, están obligados a respetarlos. Y este artículo 10 alude a estos derechos fundamentales que tienen que ser cumplidos para promover y fortalecer la democracia. Solo así se fortalece y se promociona la democracia, cumpliendo de modo pleno y eficaz los derechos de los trabajadores, y se fortalece, dice además, con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del hemisferio. Entonces va a ser también un nexo con algunas palabras que utilizó el relator especial sobre los derechos de libertad de reunión y de asociación, como derechos sin los cuales los trabajadores, dice, tienen poca fuerza para cambiar las condiciones que blindan la pobreza y que alimentan la desigualdad y que por lo tanto limitan la democracia. Entonces la Corte dice, bueno, en ese sentido, los estados tienen que crear un entorno propicio para el pleno ejercicio de estos derechos, pero también como una forma, ¿no?, de combatir la pobreza, la desigualdad, la violencia, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, pero también alude a estas herramientas tradicionales del derecho del trabajo para reivindicar derechos como son los sindicatos, como es la huelga, como es la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque resultan fundamentales en esa tarea para erradicar la pobreza, para luchar contra la desigualdad y por lo tanto para asegurar la democracia. Entonces, dice la Corte, los estados, pensemos también que la Corte con el ejercicio de esta función consultiva está delimitando cuáles son las obligaciones de los estados, ¿sí? Entonces dice, los estados entonces tienen que velar por su vigencia, velar por la vigencia de estas herramientas tradicionales del trabajo como son los sindicatos, huelga, la negociación colectiva, y la libertad sindical, por supuesto. Introduce además, esto me pareció muy interesante, en estos prolegómenos, ¿no?, antes de expedirse sobre los derechos respecto de los cuales la Comisión Interamericana le formula las consultas,
me olvidé de señalar esto, ¿no? Que la Comisión Interamericana, en este caso no fue un Estado miembro, fue la Comisión Interamericana la que elevó la consulta y hace una serie de preguntas a la Corte Interamericana que tiene que dar respuesta, ¿sí? Pero antes la Corte hace todo este desarrollo y al final de esta parte introductoria, hace este señalamiento. Dice, el tribunal, y se los voy a leer, destaca que en cualquier contratación financiera internacional, los estados deben cuidar que los compromisos que adquieran no importen reales o eventuales exigencias de flexibilización o derogación de normas de derecho laboral en perjuicio de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto es fundamental, lo dice en un instrumento internacional, la intérprete última de la Convención Americana. Y hay algo muy importante que me olvidé de señalar al principio respecto de la función consultiva, que dice la Corte, pero no solo lo dice la Corte, lo dice la Convención, ¿no? Si vamos al artículo 64, al artículo 68, al artículo 62, cuando los estados se incorporan a la Convención Americana, aceptan no solo los pronunciamientos que hace la Corte en ejercicio de su función en los contradictorios, ¿no? En los juicios que se le presenten. No, sino también ejercicio de su función consultiva, es decir, cuando un Estado adhiere, acepta también la interpretación que va a hacer de estos tratados concernientes a la protección de los derechos humanos la Corte. Es decir, y que esto genera responsabilidad internacional en caso de incumplimiento de cualquiera de los tres poderes del Estado, ¿sí? Es decir, en ejercicio también de su función consultiva. Y lo que me parece más interesante en este punto es que la Corte, como les decía al principio, estoy tratando de hilvanar un tema con otro, es importante porque cuando hablamos de obligatoriedad de las normas internacionales, pensamos también, incluso en algunas ocasiones, con la obligatoriedad, ¿no?, de los fallos de la Corte, que sabemos que, por ejemplo, es un órgano eminentemente político, ¿no? Entonces, aquellas alusiones que alguna vez se hicieron respecto de la obligatoriedad moral de los fallos de la Corte, y digo que es un órgano político, bueno, muchos y muchas de las que estamos acá sabemos claramente de qué estamos hablando, pero si pensamos en Benítez con Plataforma Cero frente a Rodríguez con Embotelladora, ¿sí? Ahí vemos la Corte versus la Corte, ¿no? Esta distinción en cuanto a la matriz ideológica y a la posición política que adquiere un órgano eminentemente político como es la Corte. Ustedes recordarán por qué estoy hablando de Benítez con Plataforma Cero en relación a Rodríguez con Embotelladora, perdón que digrego un tema con otro, pero créanme que van a comprender a qué apunto con esto. ¿Por qué? Porque en Rodríguez con Embotelladora, ustedes se acuerdan, respecto a la interpretación del artículo 30, que la Corte se mete a analizar unas cuestiones de hecho y prueba, ¿no?, como si fuera una suerte de tribunal de casación, y viene a poner un necesario quietus, dice, ¿no?, a la interpretación disidente que habría entre los tribunales inferiores. En Benítez con Plataforma Cero, la Corte y da una respuesta a esa misma Corte y dice, no existe tal seguridad jurídica, no existe tal quietus que haya que poner, los tribunales son libres de formular su posición frente a cuestiones relativas a hecho y prueba, porque no estamos hablando de cuestiones de derecho que comprenden a un recurso extraordinario,
Y entonces vemos ahí que esta obligatoriedad, ¿no?, moral de los fallos de la Corte va a estar teñida, en definitiva, por la posición política que adquiera este órgano. ¿Por qué digo esto? Porque... Sí. No, dale, termina la idea, pero quiero avanzar con otros temas sí, no llegamos, y poder llegar a decir algo. Dale. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué digo esto? Porque vos fíjate, Gustavo, que hace este señalamiento respecto de la contratación financiera internacional, porque estamos hablando de la obligatoriedad de los tratados internacionales, ¿sí? Estos también, las contrataciones financieras internacionales, supuestamente también generan obligatoriedad. Sin embargo, dice la Corte, estos no son tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual tienen que ser acordes, digamos, a estos lineamientos que imponen que no pueden generar flexibilización o derogación de normas de derecho laboral de ningún tipo, porque está detrás la protección de los derechos humanos. Entonces, cuando la Corte se expide en esta opinión consultiva, la obligatoriedad no es una obligación, podríamos decir, es una obligación moral relativa en cuanto a que va a estar teñida siempre por el principio pro persona. Ahí quería llegar. Me apuré demasiado, bueno. No, está bien. A ver, viendo y leyendo la opinión consultiva, que además sugerimos la lectura, primero el que le interese y segundo, pues es una herramienta de trabajo para nosotros, para los que hacemos derecho colectivo, pero también para los que hacen derecho individual. Vamos a ver por qué. O aquellos que hacen derecho al trabajo pero no hacen derecho colectivo. Se me ocurría, porque nos quedan 25 minutos, en anticiparte temas que quiero tocar. Y en estos temas que quiero tocar no vamos a poder entrar en todo el contenido de la opinión consultiva, por eso te voy a anticipar los 4 órdenes de temas, pero quiero que digas, y ahí voy a mechar algunas cosas yo, ¿qué te parece lo más novedoso o lo que es interesante resaltar, más allá de que todo sea importante, en estos 4 tópicos o estas 4 materias de las que yo hago una lectura de la opinión consultiva? Uno, te las enumero y después vamos uno por uno. De todo lo que se refiere a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Hay muchísimo, varias reuniones de estas se nos van en esto, pero por eso digo puntualizar lo que te parezca lo más interesante de resaltar. Segundo, las obligaciones de los estados en torno a libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga. Tercero, que me parece tema interesantísimo, y digamos, a ver, todos los temas estos son interesantes, pero algunos tienen, en la Argentina particularmente, y creo que también a nivel continental, porque las derechas vienen en todo el continente, o intentan con los mismos lineamientos en todo el continente, la avanzada antisindical, a eso van las preguntas a las que los temas que me referí recién, pero hay otro que es, si puede, una de las preguntas que hace la Comisión a la Corte es, si puede, a través de la negociación colectiva, ser derogada, en general, normas legislativas, normas legales, en relación al derecho del trabajo. Tercer tema, y cuarto tema, el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación y violencia en ejercicio de su derecho de libertad sindical, negociación colectiva y huelga. En estos 4 tópicos vamos a tener que ser sumamente breves, porque vamos a tener 5 minutos por tópico entre vos y lo que yo pueda o quiera mechar. Vamos con el primero, libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga. ¿Qué te parece lo más interesante para resaltar de la comisión, de la opinión consultiva? Bueno, eso es toda la opinión consultiva, te quiero decir. Bueno, vamos. Dale. Intentemos. Dale. Libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Espera, déjame una pausa. Esto se corta solo a la hora, con lo cual tenemos que manejar los tiempos porque se nos corta y dejamos los temas afuera, si no. Ahí vamos. Generemos interés para una siguiente. Dale. Ahí vamos, dale. Bueno, libertad sindical, negociación colectiva y huelga es lo que va a interpretar específicamente la Corte como perspectiva de género. Llega al final la perspectiva de género, pero no importa. ¿Qué es? A ver, si tengo que elegir, lo más importante que va a decir respecto de la libertad sindical, que la libertad sindical es un derecho humano.
la libertad sindical es un derecho humano y no lo dice la Corte Interamericana, lo dice los instrumentos internacionales a los cuales recurre la Corte para interpretar el alcance de estos derechos. No solamente es un derecho humano, sino que resalta la importancia de la libertad sindical para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Esta es la finalidad primordial, y luego, mucho más adelante, va a decir que la libertad sindical cumple una función social, ¿sí? Que es un tema mayúsculo y que requeriría un desarrollo mucho más amplio que el que podemos darle acá, pero quiero que se queden con esto. Cumple una función social. Además, es un principio general del derecho internacional. Respecto de la huelga, además, bueno, esto no sé si vale la pena decirlo, pero recurre al artículo 26, porque es el único artículo que tenemos en la Convención Americana que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales a través de la interpretación que hace de la Carta de la OEA. ¿Por qué? Porque no enumera los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana, ¿sí? Entonces recurre a la Carta de la OEA porque hace una remisión. En el artículo 26 dice: están reconocidos los derechos económicos, sociales y culturales con carácter progresivo que establece la Carta de la OEA. Y quiero citarte, Gustavo, solamente el artículo 45, que es al que recurre, el inciso C y G. Y el G es muy importante porque va a resaltar también cuál es la función del reconocimiento de la importancia de la contribución de las organizaciones como son los sindicatos en la vida de sociedad y en el proceso en desarrollo. Entonces, a partir de ahí hace todas estas derivaciones. Y por lo tanto, tienen obligación los estados de garantizar el derecho de asociarse libremente para la defensa y la promoción de los intereses que surgen de este artículo 45, inciso G de la Carta de la OEA, que reconoce el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva, pero también reconoce el derecho de huelga, ¿sí? Como enlaza la libertad sindical con el derecho de sindicación, se va a referir también a la posibilidad de sindicación de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, entre ellos las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Esto es muy interesante porque la Corte va a decir que la interpretación que tenemos que hacer respecto de la posibilidad de sindicalización de las Fuerzas Armadas, luego decir también respecto de las de policía, es que debe ser restrictiva respecto de cuáles miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser excluidos, en este caso de la aplicación del convenio 87, es decir, de derecho de sindicarse. Y en caso de duda tiene que tenerse la consideración de estos trabajadores y de estas trabajadoras como civiles. Por supuesto, todos aquellos que cumplan funciones de carácter civil van a tener para la Corte derecho de sindicarse. Ahí, Además, Vero, te apunto sí, algo, espera, porque quiero apuntar alguna cosita. A mí lo que me llamó la dale. atención acá de la opinión consultiva es que hace una distinción que no hizo nuestra Corte y no hicieron nuestros tribunales entre, a los efectos del derecho de sindicalización, entre las Fuerzas Armadas y el personal policial, ¿no? Fuerzas Armadas, dice, bueno, el personal civil de las Fuerzas Armadas tiene derecho y en caso de duda hay que entender que es personal civil. Pero cuando enumera, lo que enumera es personal civil, por lo menos sin duda en la Argentina. Pero con las fuerzas policiales tiene otro criterio. Y dice, tiene que reconocérseles, aunque sea con limitaciones, ¿no? En el marco del derecho de huelga, alguna limitación, pero tienen que tener una forma de asociarse para hacer reclamaciones ante los superiores, plantear cuestiones de condiciones de trabajo, etcétera. Con lo cual, esto me parece que es una de las novedades. Aporto otras en mi criterio, una que no me gusta. A ver. Le da mucha relevancia a lo que llaman algunos aspectos negativos de la libertad sindical individual. Esto es, para traducir, un supuesto derecho, que lo reconoce como tal, a no afiliarse o a desafiliarse. Y esto no está reconocido ni siquiera por la OIT, ni siquiera en momentos liberales de la OIT, como el actual, o como el que viene desde hace unos años, es una calificación que pongo yo. Pero digo,
porque en sus orígenes esto fue rechazado expresamente por la OIT. Yo creo que en la opinión consultiva se les pasó a analizar alguna cuestión del convenio 87, como fue toda la discusión que hubo si reconocer o no los aspectos negativos de la libertad sindical. No, hubo 3 propuestas de enmienda al convenio 87, yo tengo acá los textos, pero no los voy a decir porque se me van los tiempos, para que se incorporaran los aspectos negativos. Y en la OIT tuvo que ser sometido a votación, y en la OIT se rechazó. Y acá, con algún andar un tanto dubitativo, que dará para trabajar más, resaltan los aspectos negativos, pero cuando le dan contenido propio al convenio 98, a las garantías del convenio 98, vuelven a las garantías del convenio 98, precisamente del convenio 98 de la OIT, y no garantizan ahí los aspectos negativos, solo los positivos. Digo, ahora no sé dónde lo tengo marcado, por acá, en el apartado 80, pero la protección es contra toda medida de coacción o de discriminación directa o indirecta tendiente a menoscabar el ejercicio de la libertad sindical, contra todo acto que tenga por objeto, especialmente, despedirlo o perjudicarlos con motivo de la afiliación. La propuesta de enmienda para preservar a los aspectos negativos es o no afiliación. Digamos, con lo cual, ahí queda medio por la mitad. Lo ratifica, en mi criterio, de una manera muy discutible, creo yo, no se puede poner un pie de igualdad como derecho aquel que contribuye al accionar colectivo de aquel que detrae del accionar colectivo. Esto no me gustó. Algo que me gusta a mí, como convencido de las bondades del modelo sindical, es la ratificación fuerte del término exclusividad para la negociación colectiva en los sindicatos más representativos. Hay quien, yo creo que con criterio equivocado, decía la OIT nunca dijo exclusividad, dijo prioridad. Y en alguna de las consideraciones que hace la comisión habla de prioridad para la negociación colectiva que no viola la libertad sindical. Pero después en muchas partes habla de exclusividad. En el párrafo 92 este tribunal encuentra que son compatibles con la libertad sindical tanto los sistemas de negociación colectiva con derecho exclusivo para el sindicato más representativo como aquellos en los que son varios, después vuelve exclusivo. Y dice, lo que hay que garantizar a los que no son el mayoritario es, y vuelve a la OIT de los primeros años, el derecho a actuar como portavoces de sus miembros y de representarlos en caso de reclamación individual. Tema que da, digamos, para discutir. Alguna postilla en materia de derecho de huelga, que me parece interesante, la ratifica como derecho de los trabajadores y las trabajadoras, sin perjuicio de que también sea de derecho de titularidad sindical, ¿no? Con lo cual, esto, digamos, el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Orellano parece que queda muy diluido a partir del reconocimiento que hace la Corte Interamericana como derecho de los trabajadores. Vamos un poquito al tema de obligaciones de los estados. ¿Alguna que te haya llamado la atención? Pues hay varias ricas, me parece, ¿no? Dale. Sí, igual me quedo con, bueno, como vos decís, esto da para muchísimo, en realidad tendríamos que haber elegir un bloque, estoy revisándome ahora, elegir un bloque y trabajar sobre eso. Pero también me parece muy importante en cuestión de derecho de huelga, respecto del reconocimiento del derecho de huelga dentro del convenio 87. Eso me parece fundamental porque, digo, vos sabés, Gustavo, que esto fue objeto de discusión en 2012, donde el sector empleador se opuso, ¿no?, a discutir los temas más graves de violación de la libertad sindical, porque entendían que el derecho de huelga no estaba reconocido en el convenio 87 porque no respetaban la interpretación o las observaciones que pudiera hacer el comité de expertos, y entendían que el derecho de reconocer el derecho de huelga era una cuestión política y una cuestión limitada a los estados nacionales. Y me parece que acá la Corte Interamericana
le da respuesta a esta cuestión y dice, y trae, ¿no? Como vos decís, Gustavo, las palabras del Comité de Libertad Sindical, esas originarias, donde dice que es un corolario indisociable del derecho de sindicalización protegido por el Convenio 87. Y por eso dice, es un principio general del derecho internacional, es decir, no puede negarse nunca más el derecho de un par más de cosas sobre derecho de huelga que me parecen interesantes. Para tirar, pues nos queda para tirar títulos. La ratificación de la huelga política, digamos, la huelga política, digo, la huelga contra la política económica y social de un gobierno como derecho de huelga. El de la huelga de solidaridad como derecho de huelga. Como derecho protegido, además. Porque esto es importante, remitir a las palabras. Derecho protegido, habla, un derecho humano protegido, con todas estas finalidades. Ni hablar. Otro para analizar, la restricción que hace en materia de huelga en los servicios esenciales, porque parecería indicar, digamos, huelga con los servicios esenciales, la definición de servicios esenciales en sentido estricto, y la OIT creó esto de los servicios esenciales por extensión, ¿no? Y de ahí la comisión independiente, la comisión de garantías de nuestro sistema interno, que viene de la OIT. La Corte Interamericana dice, hay que estar a la definición de servicios esenciales en sentido estricto. Digamos, parecería que corre lo que es servicios esenciales por extensión. Dos cosas más que a mí me llamaron la atención y esto de no puede haber sanciones, no solo del Estado, sino que no puede haber sanciones de los empleadores por el ejercicio del derecho de huelga. Me parece interesante. Y la otra, a la luz de la avanzada antisindical, es esta manda a los estados de derogar las normas penales en las que pueden considerarse comprendidas las medidas que están involucradas en el derecho de huelga. Sí, seguro, porque además manda a derogar, por esto que decíamos de que está atravesado por el artículo 29. Si lees el artículo 29, dice, bueno, no se puede negar, digamos, los mejores derechos que estén comprendidos en la Convención por normas de carácter interno, y aquellas que se opongan, y todas las prácticas que se opongan, los estados tienen que derogarlas. Claramente, además es un desarrollo que es sumamente interesante respecto de la imposibilidad de cancelar, digamos, las personerías de las organizaciones sindicales, incluso cuando los miembros por actividades sindicales hayan incurrido en algún delito. Penales. Así es. En algún delito. Esto es importantísimo. Hay un proyecto de ley presentado por la bancada de Juntos por el Cambio que pide la cancelación de una personería gremial en virtud de una causa penal que hay en el marco del ejercicio del derecho de huelga. Esto es importantísimo. Algo en lo que a mí se me va el corazón, pues además es una terminología que yo use mucho. Digamos, a ver, la Corte Interamericana en materia de rol del Estado, creo que tiene una concepción mucho más social que la que tiene la OIT, por lo menos en materia de libertad sindical, que la que tiene la OIT y la que tiene la Corte. A mí ahora ¿dónde lo encuentro? Acá está, en el 112, dice, los estados, a ver, ¿qué decía la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Caso ATE 1. El Estado tiene que dejar que yo lo asociaba con el discurso de Martínez de O de 1976, que funcionen libremente las fuerzas asociativas. Esto es un Estado que se abstenga de tener, claro, un Estado que se corra. Bueno, lo que dice la Corte Interamericana, esto es muy interesante, dice, los Estados deben adoptar todas aquellas medidas de carácter político, administrativo y cultural con perspectiva de género, que promuevan la salvaguarda de la libertad sindical, fomenten el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la eficacia del accionar colectivo. Entonces, no es un Estado... Fortalecimiento y eficacia. Fíjate que por eso digo que hay que ir a los términos de este instrumento, ¿no? Sin agregados. No hace falta hacer doctrina al respecto. Es muy clara. El Estado no puede dejar que se debiliten las organizaciones sindicales. Está incumpliendo con un deber si su abstención
hace que se debiliten. Tiene que actuar para fortalecer y para la eficacia del accionar colectivo. Vero, títulos Sí. en materia de... hay mucho más, yo pido disculpas, pero ¿puede el convenio colectivo derogar una ley? Digo, para traerlo a la terminología argentina, esto es disponibilidad colectiva que está planteado. Claro. ¿Qué dice la Corte Interamericana, Vero? Claramente. Sí, me había quedado con las obligaciones del Estado que son súper interesantes, pero bueno, no llegamos. Espérame que llego al punto donde tengo esa cuestión, porque quiero leerles algunos párrafos que me parecen sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque hace todo, claro, hay que hacer toda una derivación lógica, por eso es difícil estructurarlo en parcelarlo, ¿no? Porque va haciendo toda una derivación lógica. Primero va a resaltar, para poder expedirse, va a resaltar la naturaleza protectora del derecho laboral, es decir, va a la razón de ser, a los orígenes de la necesidad de la existencia del derecho del trabajo y por lo tanto de estos componentes esenciales del derecho laboral, que son la negociación colectiva, la libertad sindical y la huelga. Y esa naturaleza protectora, dice, está reflejada en las normas internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque atienden a ese desbalance de poder que hay entre trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadores al momento de negociar las condiciones laborales, esto de la hiposuficiencia negocial, ¿no? Entonces dice, bueno, la Corte, este tribunal entiende que si puede ser derogada de manera general, impeius, ¿no? En virtud de un convenio colectivo, esas normas protectorias con esa finalidad para la cual fueron creadas, pondrían, ¿no? Colocarían a los trabajadores y a las trabajadoras en una situación de todavía mayor desventaja frente al empleador, ¿no? Provocando potencialmente el desmejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida y vulnerando esos mínimos de protección, porque al principio hace todo un desarrollo respecto de las normas laborales que están contenidas no solo en el derecho interno, sino en las normas internacionales, y que por tanto son normas, son derechos humanos fundamentales y que tienden a la protección, y que permitir esta derogación, entonces, lo que haría es vulnerar esos mínimos. Estos son mínimos, ¿no? Como una suerte de orden público internacional. Estos son mínimos que son inderogables. Descalifica claramente lo que es la disponibilidad colectiva. Yo acá retomo una nota muy interesante, pero muchas veces se habla de los convenios colectivos de trabajo, la necesidad de modificarlos para adaptarlos a las necesidades de las empresas. Y la Corte va a lo que es la esencia de los convenios colectivos y dice textualmente que el derecho a la negociación colectiva, el objetivo fundamental es la promoción de términos y condiciones laborales que permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Punto. La función de los convenios no es adaptarse a la legislación o la normativa a las necesidades de las empresas, sino mejorar las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras. Vero, el último, y hablando vos se va a cortar, así que aprovecho para saludar a todos y me quedo pensando en organizar algún otro formato para profundizar en todos los temas estos. Cuestiones de género, derechos de las mujeres en el marco de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Bueno, en realidad ese era el objetivo primordial, ¿no? Hacer todo este análisis y toda esta interpretación de estos derechos fundamentales con perspectiva de género. Yo creo que no lo logra la Corte, o no lo logra acabadamente, pero me parece que dice cosas que son muy importantes y que, por supuesto, gozan las mujeres del derecho de libertad sindical, de negociación colectiva y de huelga, que parece una afirmación, ¿no? Como fuera de época, por lo pronto, ¿no? Al menos eso, y que a mí me recuerdan a Odile de Bourges, ¿no? Que se expidió
escribiendo ella su declaración de la mujer y de la ciudadana frente al derecho de declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, bueno, hacer esta afirmación es casi limitativa, es muy escueta, pero sí me parece importante, por ejemplo, que atiende a las cuestiones de equilibrar las labores domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, y hace un vínculo que yo digo, esto es una perlita, vayan al 178 porque no llegamos a desarrollarlo, pero que me parece que es muy importante porque interpreta la Convención de Belém do Pará y dice, bueno, ahí obliga esta norma internacional a todos los estados a adoptar, poner todos los medios sin dilaciones, políticas orientadas a modificar, abolir normas y prácticas consuetudinarias que busquen respaldar o perpetuar la violencia de género, lo cual, dice, incluye aquellas que justifican o que prescriben la carga laboral exclusiva de la mujer en las labores domésticas. Es decir, es una forma de violencia, poner en cabeza de la mujer en forma exclusiva las tareas domésticas y de cuidado es una forma de violencia. Por supuesto, trata la cuestión de transformación cultural necesaria para que las mujeres accedan no solamente al pleno ejercicio de la libertad sindical, sino a los puestos de decisión en las organizaciones sindicales. Yo escribí un artículo hace muy poco, no voy a llegar a desarrollar esa idea que plasmé ahí, pero hay algo muy interesante que dice la Corte acá, esto de que las prácticas que se dan dentro de las organizaciones sindicales tienden a que los varones sean quienes definan los líderes sindicales y que no permiten a las mujeres establecer las redes necesarias para promoverse y para promocionarse y alcanzar estos puestos de decisión. Y ahí yo señalaba que me parece sumamente interesante organizaciones como mujeres sindicalistas y demás, y da la orden a los estados a que obliguen a las organizaciones sindicales a promover esta suerte de redes que permitan a las mujeres acceder a estos cargos de decisión. Dice, bueno, tienen que establecer cuotas, escaños, sí, pero tienen que tender además a la paridad. No alcanza con la cuota de género. Pero, es necesario... Sí. No, dale. Quiero un puntito más antes de que se nos corte. Pero dale, termina la idea. Pero no, y además que esto no conflicta con la autonomía sindical, y que esto me parece muy importante. No se puede vulnerar la autonomía sindical, pero ninguna de las medidas de acción positiva que se tomen, ninguna de las medidas que los estados impongan a las organizaciones sindicales en términos de asegurar la participación de las mujeres y el acceso a los cargos de decisión puede ser vista como una vulneración de la autonomía sindical, aunque eso implique reformas en los estatutos y adoptar medidas y prácticas que sean necesarias para que efectivamente las mujeres puedan acceder a los cargos de decisión. Sí, decime. Último puntito que me parece muy interesante y muy del ejercicio profesional, las garantías judiciales, ¿no? En cuanto a la necesidad de un recurso judicial efectivo, entendiéndolo como idóneo y no como una mera formalidad de la interposición de un recurso, apartado 115, y después, en el 116, la necesidad para nosotros laboralistas de, primero, la irrenunciabilidad, acudir a los tribunales, una jurisdicción especializada y con competencia exclusiva en materia laboral. Exacto. Un procedimiento especializado y además la distribución de las cargas probatorias, que tengan en cuenta la disparidad del poder que existe entre trabajadores y empleadores. Y con perspectiva de género. Obliga además al pronunciamiento con perspectiva de género. Sí, ese tramo es sumamente interesante. La verdad que tiene aspectos, obviamente con esta recorrida y además sumamente veloz que estamos intentando entre los dos, se complica, pero la verdad es que estoy pensando que habría que de repente trabajarlo con títulos, ¿no? Con los títulos de ¿Te puedo comprometer para un ciclo?
lo charlamos con las compañeras y compañeros a ver si da para hacer un ciclo, si da por todos los temas que tenemos ya armados como para hacer. Pero ¿hacemos algún ciclo sobre esto? ¿Todo esto? Sí, ¿Y profundizamos más cada tema? Dale, Vero, da claramente. mil gracias. Valiosísima tu Mil gracias a participación. todos ustedes. Muchas gracias.